Y ahora quiero que vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, y empezaremos en el verso 24. ¿No saben ustedes que los que corren en una carrera corren todos, pero solo uno recibe el premio? Corran pues para obtenerlo. Y cada hombre que lucha por la corona es disciplinado en todas las cosas. Ahora, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una corona eterna e incorruptible. Por eso así corro, no con incertidumbre, así peleo, no como quien golpea al aire, pero mantengo mi cuerpo en sujeción, no sea que predicando a otros yo mismo pueda ser eliminado. Luego el verso 12 dice lo siguiente: por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a todos los hombres, pero fiel es Dios, que no nos permitirá ser tentados más de lo que no podamos resistir, sino que dará la salida para que podamos soportar la tentación o la prueba. Los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos problemas, especialmente la presión de sus compañeros. Y la palabra más difícil que los jóvenes hoy tienen que decir es la palabrita no. Ya sea a las drogas, ya sea al sexo, ya sea fumar cigarrillo, sea lo que sea, es la palabra más difícil. Dices que no cuando llega la presión de tus compañeros, cuando empiezan a subir las hormonas, cuando hay emoción. Sí, todos somos tentados, pero no hay ninguna tentación que te haya tocado a ti, sino la que todos los demás han tenido. Dices, bueno, ¿Jesús tuvo esas mismas tentaciones? Por supuesto. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque en el momento en que eres tentado, Dios proporciona una manera de escapar. Hay una salida. Él la proporciona. Y luego otro hombre, otra persona en la Biblia, un joven llamado Daniel. Y en Daniel capítulo 1, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel era un joven con un propósito. Su motivación para servir a Dios había llegado temprano, porque Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había llegado a Jerusalén y capturado a Jerusalén. Capturó al rey y capturó a algunos jóvenes judíos que quería llevar de regreso a Babilonia y entrenarlos en el idioma de Babilonia y todos los caminos de Babilonia, para que pudieran serle de ayuda en el manejo de su imperio. Y uno de ellos fue Daniel. Y quería jóvenes en quienes no hubiera tacha, de buen parecer y diestros en toda sabiduría, y astutos en ciencia y entendidos en ciencia. Y durante el periodo de entrenamiento le trajeron los mejores alimentos para que comiera Daniel. Pero Daniel quería un estilo de vida sencillo. Quería comer comida normal. No quería la rica comida de Babilonia, aunque fuera de la mesa del rey. Y él preguntó al jefe de los eunucos, a su profesor, al que lo formaba, si podía hacerlo. Y el profesor vaciló y dijo: si el rey se entera, perderé la cabeza. Entonces Daniel dijo: bueno, ¿por qué no probamos por 10 días? Y así en 10 días les dieron a comer solo legumbres y agua, las cosas que Daniel estaba acostumbrado a comer, comida simple. Y cuando terminaron los 10 días, Daniel y sus amigos eran más fuertes
y de mejor apariencia que todos los demás, a quienes habían estado alimentando con todos esos excelentes alimentos de la mesa del rey. Qué diferente de aquellos que no pueden esperar hasta salir de casa para vivirlo a lo grande. Porque a Daniel lo habían llevado 1500 millas. ¿Quién lo sabría? ¿A quién le importaría si bebía o se emborrachaba? O si comía mejor y vivía un estilo de vida suave. Daniel estaba lejos de casa, pero vivió la vida que había aprendido a vivir como un joven de Dios. Podría haber ganado tanta popularidad si hubiera dado capricho y si se hubiera entregado a los excesos. Y no temprano en su juventud lo preparó para dar un gran no cuando se enfrentó al foso de los leones. No en su juventud fue una preparación para el gran no que un día tenía que decir. Cuando tuvo que enfrentarse a Belsasar el rey, él dijo que no, porque ya lo había aprendido desde el principio. Nos contaminamos comiendo en exceso. 11 veces en la Biblia se nos habla del exceso de comida, de beber demasiado alcohol, de consumir drogas, demasiada televisión. Jesús dijo en Lucas 21:34, miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, de modo que el día de la muerte venga sobre ustedes sin que se den cuenta. O el día de su venida sobrevendrá sin que ustedes se den cuenta. Pablo dijo, no provean para los deseos de la carne, para satisfacer sus deseos. Pedro dijo, desde hace algún tiempo andábamos en lascivia, concupiscencias, excesos de vino, orgías, banquetes e idolatrías abominables. ¿Qué pasa contigo? ¿Vives una vida disciplinada? ¿Vives una vida organizada? ¿Tienes tu vida organizada y disciplinada hasta el punto de poder decir no a aquellas cosas que sabes que están dañando tu cuerpo? Verás, la Biblia enseña que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no vive en el edificio de la iglesia, Dios vive en ti. Y un grupo de nosotros llamamos a la iglesia una asamblea que formamos la iglesia. Y usamos el edificio y usamos sus instalaciones para reunirnos. Y por eso es un edificio sagrado, es un edificio santo, como lo era el templo en los días de Jesús, o se consideraban las sinagogas. Pero el verdadero templo de Dios es tu cuerpo. Y sin embargo dañas tu cuerpo por la forma en que lo tratas. Y luego otro hombre en la Biblia, un joven que dijo que no, que cambió la historia, fue José. Al parecer era el chico que más quería a su padre, y los otros niños se pusieron celosos y envidiosos de él. Entonces dijeron, vamos a matarlo. Rubén dijo, su hermano mayor dijo, no, pongámoslo en un hoyo y lo dejaremos morir allí, y papá no notará la diferencia. Pero entonces llegaron algunos ismaelitas y ellos dijeron, vamos a venderlo y ganar algo de dinero, y así su sangre no estará en nuestras manos. Dejaremos que los ismaelitas se lo lleven. Entonces lo vendieron como esclavo a estos ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Y lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que estaba en el gabinete de Faraón, y se convirtió en esclavo, fuerte y guapo. En Génesis 39 nos habla de la tentación de José, y él dijo que no, porque la esposa de Potifar era una mujer hermosa y sexy, y ella se acercó a él y le dijo, José, ven, acuéstate conmigo, ven a la cama conmigo. Te he estado deseando desde que llegaste aquí, y ahora todos los hombres se han ido, mi marido está lejos, ven conmigo. Y él dijo, no, no haré esta gran maldad. Tu marido me ha tratado bien
y pecaría contra mi Dios si hiciera eso. Y ella le suplicó y finalmente se enojó. Y salió corriendo de la casa y él dejó su abrigo. Y ella comenzó a gritar y a gritar. Ella gritó: violación, intentaron violarme. Y cuando su marido llegó a casa hizo encarcelar a José. José dijo no. Pero entonces Dios estaba con José. Él estaba con José en la prisión. Y todos ustedes conocen la historia de cómo Dios usó a José y lo nombró primer ministro de todo Egipto y ayudó a salvar nuevamente a su familia más adelante. Una larga historia que no tengo tiempo de contar esta noche, pero estoy seguro de que ustedes la conocen, la mayoría de ustedes. Ahora la Biblia enseña que el sexo no es pecado. Dios lo dio, es un regalo de Dios. El pecado es el uso incorrecto del sexo. Dios te dio la capacidad de hacer el amor, pero dentro de los vínculos del matrimonio, no fuera. El adulterio está mal. Es entonces cuando dos personas están casadas y luego la fornicación, los solteros, está incorrecto, es un pecado. Y sé que las ganas son tremendas, sobre todo cuando las ves en cada mostrador donde venden libros y revistas. Lo ves en la televisión, lo ves en las películas, lo ves en todas partes. Y toda la atmósfera está saturada de la idea del sexo. ¿Cómo dices que no? No creo que los jóvenes de hoy puedan decir no sin Cristo. Con Cristo y con el Espíritu Santo dándote poder sobrenatural, puedes decir no. Pero te diré que es difícil. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: consérvate puro. Él dijo: huye de la lujuria, huye, corre. Cuando llegue esa tentación, corre. También dijo: pero yo guardo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú lo haces? José lo hizo. Y Dios usó y bendijo grandemente a José. Y Él te usará y te bendecirá si decides decir no. Pero si dices que sí a alguna de estas cosas, ¿qué vas a hacer? Muy bien, todos nacemos con la semilla del pecado en nuestros corazones. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Pero ves que estas personas tomaron sus decisiones cuando eran jóvenes. Y Dios les dio el poder de decir no a las cosas que estaban mal. Ya sea la mentira, ya sean a los celos, sea lo que sea. Y todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos merecemos el juicio y merecemos el infierno. Pero para esto vino Jesucristo. ¿Sabes por qué vino? Porque la Biblia enseña que Dios es amor, Dios te ama. Y si fuera la única persona en todo el mundo, Dios te amaría. Él te amaría tanto que daría a su Hijo para morir en la cruz por ti, incluso si fuera la única persona que hubiera pecado contra Él. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras cosas malas, Dios nos ama. Y esa palabra amor es un amor que va mucho más allá del amor humano. Amor ágape, amor de Dios, amor sobrenatural. Ama más allá de todo lo que hayas conocido. Dios te ama, nunca lo dudes. Si no sacas nada de estos 3 días, espero que saques una cosa: que Dios te ama. Y Dios está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Está dispuesto a hacer un borrón y cuenta nueva. Él está dispuesto a arreglarlo, así como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que significa la palabra justificación. Como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Cuando la sangre fue derramada en la cruz, esa sangre limpia todo pecado. Merezco el juicio, merezco el infierno, pero mis pecados han desaparecido. Mi juicio ha pasado, fue llevado en la cruz por Cristo. Cuando Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. No voy a ir al infierno, yo sé eso, yo voy al cielo.
Si muero ahora mismo, sé que iré al cielo, debido a la promesa de la palabra de Dios, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvados. Lo he hecho, sé que soy salvo. Pero a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que ponen su fe en Él. Luego hubo otra persona que tomó la decisión de decir no cuando era joven, y este fue Moisés. Él dice, por la fe Moisés, cuando llegó a la edad adulta, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él eligió, fíjese, prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites del pecado en su tiempo. Sí, puedes disfrutar del pecado. Puedes pasar un buen rato emborrachándote con drogas o en orgías sexuales. Puedes tener placer, pero eso es corto. Es por una temporada. Pronto se va. Y Moisés decidió que prefería elegir el camino de Dios. A veces pensamos en Moisés como un anciano con barba, pero fue en su juventud cuando tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Hay una diferencia en la Biblia entre el placer por un lado y el gozo por otro. El que ama los placeres es pobre. Dijo el escritor de Proverbios, Pablo escribió a Timoteo y dijo, pero la que vive en placeres mientras vive está muerta. ¿Estás viviendo físicamente pero muerto espiritualmente? ¿Tu corazón está muerto hacia Dios? Puedes ser un hombre muerto. Acabo de escribir un libro sobre la muerte llamado La muerte después de la vida. Saldrá en este otoño. Y he profundizado en algunas de estas cosas. He abordado temas como la eutanasia. He abordado temas sobre la muerte y todas esas cosas de las que la gente está hablando hoy. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Y cómo superamos estas cosas? La Biblia dice en 2 de Timoteo, y Pablo escribió, somos amadores de los deleites más que de Dios. Placer, las cosas que atraen a nuestra carne y nuestra lujuria. La alegría es otra cosa. Es profundo y no importa el tiempo, el clima, los problemas, las dificultades. Hay gozo, porque el gozo es producido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en ti, para que el mundo entero pueda caer sobre ti y haya una alegría que siempre esté ahí. Tenemos unos 15 o 20 manantiales en nuestro local en casa, y todos nuestros manantiales parecieron secarse. Pero hay uno que nunca flaqueó, y así es la alegría, no importa lo que pase y cómo llegue la sequía, siempre está ahí, producida por el Espíritu de Dios. Pero el placer es diferente, es temporal, solo dura una corta temporada. ¿Qué pasa contigo? Bienaventurados seréis, dijo Jesús, cuando los hombres los odien y cuando los aparten de su compañía y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocíjense en aquel día y salten de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Porque así hicieron al Hijo del Hombre, y lo mismo hicieron a los padres y los profetas. Él dice que cuando sufres por causa de Jesús y alguien se burla de ti en la escuela, salta de alegría, alégrate por ello. Lo estás haciendo por amor a Jesús, sino más bien alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? Si es así, regocíjate. Si no es así, será mejor que llores hasta que encuentres a Cristo. Puedes tener el gozo de Cristo. ¿Tienes su gozo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estén en diferentes tentaciones y pruebas. Moisés eligió el gozo de seguir a Dios en lugar de todos los placeres de Egipto, porque Moisés era heredero del trono de Egipto. Muchas cosas grandes hizo Moisés en Egipto, un hombre valiente. Pero lo abandonó todo para seguir a Dios, al desierto, e ir con el pueblo despreciado, que eran esclavos de Egipto. Luego está Jesús. La Biblia dice
que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo lo llevó al desierto, lo tentó 3 veces, y Jesús tuvo hambre. No había comido durante 40 días y 40 noches, estaba cansado, tenía sed. Sí, pero dijiste que era Dios. ¿Era diferente o no? Se había despojado de todos esos poderes sobrenaturales en ese momento. Se encontró con el diablo tal como lo hace usted como hombre. Y el diablo dijo: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras y conviértelas en pan. Puedes alimentar al mundo entero y no habrá hambre en el mundo. Tú puedes resolver todos los problemas sociales del mundo ahora mismo. Jesús, haz eso. ¿Y sabías que Jesús no discutió con él? Nunca debatió con él. Todo lo que hizo Jesús fue citar las Escrituras. Él dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vino la segunda tentación, cuando dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles encargará acerca de ti, y en sus manos te llevarán. Verás, el diablo había dicho: salta, haz un gran espectáculo y la gente creerá. No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir en la cruz como planeas hacerlo para salvarte. El mundo, tú puedes hacerlo y todos creerán cuando ven a los ángeles atrapándote en el aire. Pero Jesús dijo: escrito está otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego la tercera tentación fue: todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Y él dijo: mira el mundo, todo el petróleo, todo el oro, todo el poder del mundo es mío, y te lo daré si me adoras. Y Jesús no le discutió. Él no dijo que no tenía poder para hacerlo, porque se llama el Dios de este mundo. El príncipe y la potestad del aire es el príncipe de este mundo. El diablo tiene un poder tremendo, una autoridad tremenda y una riqueza tremenda. Y él puede ofrecerte todo lo que hay si lo adoras un poquito. Simplemente asiente con la cabeza y di: está bien, diablo, de todos modos te acompañaré un poco. Jesús no hizo eso. Él dijo: apártate de mí, Satanás. Está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la Biblia dice que después de estas 3 tentaciones el diablo le dejó y los ángeles vinieron y lo ayudaron. Tenga en cuenta esas 3 cosas. Jesús citó las Escrituras, estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir esta noche que no a las tentaciones del diablo y sí al llamado de Cristo que Él te hace? Arrepiéntete de tus pecados. Eso significa cambiar tu forma de vida. Sígueme. Oh, pero dices: Billy, soy miembro de la iglesia y fui bautizado y confirmado. Sí, eso es algo maravilloso. Pero sería maravilloso si reconfirmaras su confirmación. Sería maravilloso si volvieras a dedicarte a las cosas que te fueron prometidas en el bautismo y la confirmación. Sería maravilloso venir y decir: quiero volver a dedicarme a ti, Señor. O algunos de ustedes, como lo hizo anoche, el 30 y tantos % dirán: te estoy recibiendo por primera vez. Realmente quiero venir a Cristo ahora. Quiero que mis pecados sean perdonados. Y no quiero irme sin tomar una decisión y sin la posibilidad de que si muero no estaré con Dios. Entonces, ¿conoces a Cristo? ¿Lo has recibido? Dice el Billy: ¿qué tengo que hacer? 3 cosas. Primero, esté dispuesto a cambiar sus costumbres, cambiar de opinión. Esto se llama arrepentimiento en la Biblia. La segunda es que es por fe que se recibe a Cristo. No trabajas por ello, no lo compras. Es un regalo gratuito y lo recibes. Y en tercer lugar, estás dispuesto a seguirlo. Leer la Biblia, orar, testificar, vivir, dejar que el amor brille en tu vida. Eso significa seguir a Cristo. Eso es lo que significa decir no a las cosas que el diablo le gustaría que siguieras. Voy a pedirte que
que tomes esa decisión esta noche. Voy a pedirte que hagan algo que vimos hacer a cientos de personas anoche. Y he visto a personas en todos los continentes, más de 60 países. Voy a pedirles que se levanten de su asiento y se presenten ante esta plataforma y digan esta noche: quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber y quiero estar seguro y voy a dedicar mi vida a Él. Quiero un nuevo poder en mi vida, una nueva alegría en mi vida. Quiero el perdón de mis errores y fracasos pasados. Quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar de nuevo esta noche. Les voy a pedir que se levanten de sus asientos, ustedes jóvenes y mayores, cualquiera que sea su origen. Puede que seas miembro de la mejor iglesia de la ciudad, o puede que no seas miembro de ninguna iglesia, pero Dios te está hablando esta noche. Hay una vocecita en tu interior que te habla, tal vez haciéndote sentir incómodo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y sin su atracción, su palabra y su convicción, usted nunca podrá venir a Cristo. Así que levántese y venga ahora mismo. Cientos de ustedes, simplemente levántese de su asiento y vengan. Párese aquí en silencio y con reverencia te vamos a esperar. Y a ustedes que están mirando este video, Dios les está hablando. Y pueden ver aquí decenas y tal vez cientos de personas que vienen a Cristo, a su compromiso con Cristo en Dakota del Norte, Minnesota. Puedes venir a Cristo justo donde esté, en su habitación, en un bar, donde quiera que te encuentres. Dile sí a Cristo. Porque esta podría ser la última oportunidad. Quizás me estás escuchando en un hospital. Esta podría ser la última oportunidad. Y estás a tiempo de venir a los brazos de papá y pasar a una eternidad con Cristo. No dejes eso para mañana. Hazlo ahora. Di: yo acepto a Cristo. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Él ha perdonado mis pecados y ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Si este mensaje ha impactado tu vida, hoy te invito para que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Solamente repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte, ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, entonces has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Sigue adelante y persevera hasta el fin. Dios te bendiga. Ahora quiero que vayan esta noche al capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan. No te lo leeré. Solo te contaré la historia. Y luego podrás leerlo tal como yo te lo leo hoy. Y ahorrarte el tiempo de leerlo. Jesús iba de un lado al otro en todo el país. Y estaba predicando y enseñando. Y la Escritura dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Él nunca dijo: espero que este sea el camino al cielo. Él dijo: este es el camino. Él dijo: esto es todo. También enseñaba con gran sencillez. Siempre contaba historias para ilustrar la verdad espiritual. También habló con gran urgencia. Indicó que lo que decía era muy importante y que había que escuchar. También enseñó con repetición. Alguien ha sugerido que él se repitió quizás hasta 500 veces. Y luego otra cosa interesante acerca de Jesús. Él guardó la ley, las leyes de Roma. Él dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca encabezó una manifestación contra Roma. No lo encontrarás dirigiendo una marcha. Y Roma era una nación fuerte, poderosa y cruel, que se ocupaba de su propia patria. No sé si tenían una ley marcial como las que tenemos hoy en algunos países, pero ciertamente la controlaban.
Pero Jesús nunca dirigió una lucha contra ellos. Pero lo que dijo, lo que hizo y lo que enseñó socavó a todo el imperio romano en un tiempo relativamente corto después de su muerte, sepultura y resurrección. Enseñó con autoridad, enseñó con pasión, como ya hemos escuchado esta noche, y tuvo compasión de los pobres, los necesitados, los oprimidos, los enfermos. Pero la fama de Jesús comenzó a extenderse por el extranjero. Se dirige a Jerusalén para asistir a una gran fiesta. Ahora bien, si yo hubiera estado en Jerusalén en aquel tiempo y hubiera estado buscando a Cristo, ¿dónde lo buscaría? Probablemente hubiera ido al templo, donde estaban todos los líderes religiosos, y hubiera dicho que estoy seguro que Él estará allí. Pero no era allí donde estaba. Jesús estaba en el estanque de Betesda, que tenía una patética multitud de humanidad quebrantada. Este era el lugar donde la gente más sufría. Y así Jesús había ido a este lugar, que era casi como un hospital. Tenía 9 pórticos. Betesda y Nehemías había construido 9 puertas en Jerusalén, y una de ellas se llamaba la Puerta de las Ovejas. Y ahí estaba situada esta piscina, en la Puerta de las Ovejas. Y cuando Jesús pasó por la Puerta de las Ovejas, probablemente recordó el hecho de que Juan el Bautista había dicho: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el gran Cordero que había de venir. Porque verán, por esta Puerta de las Ovejas entraban los corderos que iban a ser sacrificados en los altares como sacrificios a Dios, esperando el día en que vendría el gran Cordero de Dios. Porque verán, todos los animales del Antiguo Testamento que fueron sacrificados fueron asesinados en anticipación del que vendría, que daría su vida por los pecados del mundo en la cruz. Y la expresión o descripción más vívida de la cruz se encuentra en Isaías, el capítulo 53. 800 años antes de Cristo escribió el profeta Isaías, antes de que él naciera. Y se encuentran descripciones de la muerte de Cristo en la cruz en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento esperaba el día en que Jesucristo se convirtiera en el gran Cordero de Dios y se ofreciera a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Y nunca entenderás el Antiguo Testamento a menos que leas el Nuevo Testamento. Mucha gente lo llama una religión sangrienta. Sí, hubo mucha sangre derramada en el Antiguo Testamento sobre los altares judíos, pero eso significaba algo que mostraba lo repugnante del pecado, porque la sangre que se derrama sobre los altares judíos era por el pecado, y esa sangre era un símbolo de la vida que sale del animal, que solo fue reparada cuando Cristo entregó su vida en la cruz, cuando puso su vida en la cruz. Eso hizo que todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento los hiciera buenos y aceptables a Dios, porque solo eran símbolos de lo que habría de venir en Cristo, porque la muerte de Cristo fue planeada antes de que el mundo existiera, porque Dios podía mirar hacia adelante y vernos a usted y a mí como infractores de la ley y pecadores necesitados de un Salvador, y estaba ofreciendo a su propio Hijo. Y Jesús, estoy seguro, cuando pasó por esa Puerta de las Ovejas y vio pasar estas ovejas, no pudo evitar pensar que en poco tiempo estaría en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Ahora bien,
Estos pórticos contenían una gran multitud de personas enfermas y tuvieron una idea. La piscina estaba burbujeando. Tenían la idea de que cada día venía un ángel, o cada pocos días venía un ángel y agitaba el agua y la hacía burbujear. Y si era la primera persona en entrar en esa agua, sería sanado. Y entonces la gente, tan pronto como el agua comenzaba a burbujear, temprano en la mañana, todos intentaban ser los primeros en entrar. Y este pobre hombre, al que acudió Jesús, lo había intentado durante 38 años. Había estado paralizado durante 38 años. Y no pudo entrar allí primero. Qué desanimado debe haber estado. Jesús contempló aquella escena tan terrible de miseria y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos. Él ve a los lisiados morales y espirituales y psicológicos y físicos. Y aquí esta noche, porque ven, hay personas aquí esta noche físicamente bien, pero espiritualmente ustedes están lisiados. No tienes paz con Dios. No tienes seguridad en tu corazón de que tus pecados son perdonados. No sabes que tienes vida eterna. No estás seguro de ello. Es posible que hayas sido bautizado o confirmado, o que te hayas unido a alguna iglesia en algún lugar y tengas un poco de religión, pero no estás seguro de tu relación con Dios. Tienes una duda al respecto. Bueno, antes de que termine esta noche, resuélvelo y asegúrate. Ven a la cruz, donde Cristo murió por tus pecados. Él te ve. Él ve aquí los lisiados morales y los lisiados espirituales y los lisiados psicológicos e incluso los lisiados físicos. Y la Biblia nos describe a todos como enfermos. La causa fundamental de los problemas del mundo esta noche es el pecado. El pecado es la enfermedad. El pecado es el problema. Y andamos tratando los síntomas, cuando la causa fundamental es el pecado. Somos infractores de la ley. Hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, todos pecaron. Eres un pecador, soy un pecador, un infractor de la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y nos dirigimos hacia el juicio y el infierno. Ahora, describe a las diferentes personas que estuvieron allí enfermas, la cual podemos espiritualizar y aplicar a nosotros mismos esta noche. Primero, dice, los impotentes. ¿Quiénes son? Ellos son los que tenían la ley de Moisés, pero no tenían poder para guardarla. Intentaban guardar los 10 mandamientos. Ninguna persona en esta audiencia ha guardado jamás los 10 mandamientos. Nadie. No existe tal cosa como que una persona sea moralmente perfecta. Y luego la Escritura dice esto: si rompes un mandamiento, los has roto todos. Entonces tengo que decir, he quebrantado todos los mandamientos. Y sin embargo, si has quebrantado solo un mandamiento, los has quebrantado todos. Y eso te convierte en un pecador. Y ningún pecador puede ser aceptado ante los ojos de Dios. Debes estar vestido de la justicia para venir a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Sí, estas personas eran impotentes. Verá, esa es la razón por la que no puedo decir que vivo la vida cristiana. No puedo vivirlo. No puedo vivir según la regla de oro. Cristo tiene que vivirlo a través de mí y en mí.
Esa es la razón por la que cuando vienes a Cristo, Él te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y vino en esta época para ayudarnos a vivir la vida que Cristo enseñó y a obedecerlo. Y luego dice que los ciegos estaban allí, ciegos. Dices, bueno, yo no estoy ciego. Puede que tengas una visión 20/20, pero tus ojos espirituales están ciegos. Estás ciego. El hecho de que eres un pecador ante Dios. Estás ciego a tus necesidades espirituales. Porque la Biblia dice que fuiste cegado sobrenaturalmente. ¿Sabes quién te cegó? Escuche esto en 2 de Corintios 4:4. En quien es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es el diablo. Satanás nos pone vendas. Solo el Espíritu Santo puede quitar esta ceguera. Ese es un acto sobrenatural de Dios. Cuando recibes a Cristo, Él te quita esas vendas. Luego dice que los lisiados estaban allí. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos son los lisiados, que quedaron lisiados espiritual y psicológicamente. No tienen fuerzas para obedecer a su conciencia. ¿Por qué? Bueno, ¿te gustaría leer la Biblia o te gustaría orar? Pero estás demasiado lisiado para hacerlo. Demasiado lisiado espiritualmente. No tienes ningún deseo de orar, ningún deseo de leer la Biblia. Realmente no tengo ningún deseo de ir a la iglesia. Vas solo porque es lo que debes hacer. Tal vez, o porque tus padres quieren que vayas. ¿Sabes que Cristo no te permitirá ser un cristiano a medias? Y aunque hay algunas personas que lo intentan, tienen un pie en el reino de Dios y tratan de mantener el otro pie en el mundo. Los tienen en ambos bandos y ninguno está contento. Pasa de un lado al otro. Haz todo lo posible por Cristo. Y luego dijo que los marchitos están allí. ¿Quiénes son? Tenían las manos secas. Nuestras voluntades han sido paralizadas por el pecado. Verán, la Biblia enseña que hay 3 hombrecitos viviendo dentro de nosotros. Está el intelecto, la emoción y la voluntad. Ahora bien, mediante la sabiduría, únicamente mediante el intelecto, no puedes venir a Cristo. Existe ese paso de fe. Timothy Dwight, quien fue presidente de Yale hasta finales del siglo pasado, el segundo Timothy Dwight, dijo que la verdad solo puede verse vagamente mediante el intelecto. ¿Y cuánta razón tenía? Solo se ve vagamente. Nunca se puede llegar a la verdad solo con el intelecto. Debe ser por fe. Existe ese paso de fe que debes dar y recibirlo por fe. Pero mi emoción mira a Cristo en la cruz y digo que puedo amarlo. Él murió por mí. Miro los juicios que están en la Biblia y tengo miedo. Eso es mi emoción. Pero a lo que Dios realmente se refiere es a tu voluntad. Él quiere que digas: lo recibiré como Señor y Salvador. Pero como ves, su voluntad ha sido afectada por el pecado. Paralizado en algunos casos. Simplemente no puedes decir eso. Cuando usted se casó, o cuando ya me casé hace varios años, el ministro dijo: ¿quiere que esta mujer sea su esposa legalmente casada? No le dije la amo,
No le dije, bueno, ella es encantadora. No dije, bueno, nos llevamos bien. Ya había resuelto todo eso. Dije, lo haré. Le entregué mi voluntad. Cedí por voluntad. Solo una simple declaración. Y eso es lo que dices a Cristo. ¿No es interesante que vayas y te pares frente a un ministro y él firme un papel? Tal vez la boda durante 30 minutos o 15 minutos o 40 minutos. O por muy grande que sea la boda, tal vez 5 minutos. Y se supone que has hecho un compromiso de por vida. Con solo decir lo haré, acepto. Y cuando vienes a Cristo dice lo haré. Y eso es un compromiso eterno de por vida. Y Él los recibe y los perdona y los limpia. ¡Qué buena noticia tan maravillosa! Ahora, este hombre había estado esperando 38 años. Había intentado todo lo demás. Había intentado 14,000 veces meterse en esa agua. Si se cuentan todos los días. Y tal vez puedas hacer eso. Pero ahora estaba desesperado, indefenso, tirado en ese jergón, lisiado. No hay amigos que lo ayuden a entrar en el agua primero. Y Jesús se acercó a él y fue hacia él. Probablemente porque era el peor caso que había allí. Y dijo, ¿quieres ser sanado? Y quiero preguntarte esta noche, ¿quieres sanidad espiritual esta noche? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Si lo haces, tú que estás mirando por televisión, toma el teléfono y llama a ese número que aparece en pantalla ahora mismo. Y si no lo recibes inmediatamente, sigue llamando y habla con alguien sobre tu necesidad esta noche y resuélvelo por teléfono. Y ustedes que están aquí en esta gran audiencia, pueden resolverlo esta misma noche, en este mismo momento, diciendo sí a Jesucristo. Pero usted sabe que la pregunta que Jesús le está haciendo a este hombre es casi cruel. Todos los días lo había intentado, pero luego empiezas a pensar en ello. Después de todo, no fue tan cruel. ¿Realmente quieres a Cristo en tu vida? ¿Tú? ¿Realmente quieres el encuentro en tu corazón? ¿Estás realmente listo para cumplir con sus demandas y entregarle todo a Él y convertirlo en tu Señor? No es fácil. Significa que tendrás que abandonar algunas de las cosas que has estado haciendo mal. Significa que tendrá que hacer nuevas actitudes en su vida. Significa que Él se convierte en el Señor de todas tus decisiones. Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio. Él te ayuda en tu vocación. Debes recurrir a Él en todo momento. Y la Biblia dice que debes orar y testificar y entrar en la iglesia. Significa que toda tu vida está entregada totalmente al Señor como tu Salvador y Señor realmente. ¿De verdad quieres eso? Jesús le dijo a este hombre, ¿de verdad quieres ser sanado? ¿Tú? Puedes estar esta noche. Verá, cuanto más nos acercamos a Él y nos damos cuenta de sus demandas, más inseguros estamos. Jesús dijo, serás sano. ¿Dejarías que Cristo te sanara esta noche? Aparentemente este hombre respondió, sí, quiero recuperarme. Eso es todo lo que tienes que decir. Sí, quiero recuperarme, quiero ser sanado. Ahora, suceden 3 cosas importantes. Primero, debes tener fe. Jesús dijo, levántate. Ahora bien, este hombre había intentado tirarse al agua durante 38 años. Y solo por el mandato de Jesucristo de resucitar. Pero tenía fe en Cristo.
Miró hacia arriba y vio algo, sintió algo, supo que algo era diferente, que algo había en este hombre, que era diferente a cualquier otra cosa que hubiera llegado a su vida. Y cuando Jesús le dijo, levántate, por fe dio ese primer paso con sus piernas paralizadas y caminó. Lo había intentado miles de veces antes y había fracasado. Ahora miró a Jesús con fe, algo en su aspecto, en su voz, en la autoridad con que le hablaba. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, puedes ser salvo esta noche. Y luego debe haberse arrepentido. Verás, tienes que dejar el antiguo estilo de vida. Tuvo que dejar esa vieja religión, recogerlo y tirarlo, esa cama que tenía, ese lugar viejo y sucio, y sal de ese lugar con todo eso que había allí. El antiguo estilo de vida tuvo que cambiar. ¿Y qué nuevo estilo de vida tenía este hombre? Porque estaba saltando. Sus piernas estaban como nuevas. Por primera vez en 38 años ya no estaba paralizado. Eso podría sucederte esta noche espiritualmente. Y luego hay que aceptar la responsabilidad. Acepta la responsabilidad. Jesús dijo, camina, camina por un nuevo camino. Camina por el camino angosto con Cristo. Camina en un discipulado. Y cuando hizo eso, hubo una curación instantánea. Es interesante para mí que las personas que vinieron a Jesús en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos vinieron a Cristo y tuvieron una conversión instantánea a Cristo. Recibieron a Cristo en ese mismo momento, en un momento, y lo hicieron abierta y públicamente. Nadie excepto Nicodemo vino jamás a Jesús de noche, y no estamos seguros de que esa fuera la noche en que Nicodemo realmente encontró a Cristo. Pero toda la gente que vino a Jesús, vino a Él pública y abiertamente. Él dijo, si no quieres reconocerme pública y abiertamente delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Dijo que esta es una decisión pública. Verá, cuando murió en la cruz, murió públicamente por usted y por mí. Ahora debes decirle públicamente que sí, abiertamente. No es necesariamente algo que se haga en algún lugar secreto o tranquilo. Puede que se haga en secreto, sí, pero llega un momento en que lo haces público y abierto y das a conocer tu testimonio, ya sea por el fruto del Espíritu o por contárselo a alguien más. Y Jesús dijo algo muy interesante en el versículo 14 de este pasaje. Jesús lo encontró más tarde en el templo y Jesús le dijo algo que quiero que ustedes recuerden siempre. Él dijo, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años de ser paralítico? Jesús le estaba enseñando a este hombre algo sobre el juicio y algo sobre el infierno que aún está por venir. Si seguimos por el camino que vamos, el camino angosto, dijo, ese conduce a la vida eterna. Sí, debes hacer algo. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo. Levántate y camina. Les pido esta noche que se levanten de su asiento y caminen y se paren frente a la plataforma.